Muy buenas noches. Hoy, como cada martes, Codonis y yo vamos a contarles una historia. El cuarto seguro y la taxidermista. Bien, vamos con ello. La historia empieza en Norteamérica, ¿no? El contexto es con Norteamérica, 5 niños están jugando y se prometen encontrarse el próximo mes. Ya iba a terminar el colegio, ¿no? Bueno, ese año. Y entonces pasa algo. Los padres de uno de ellos deciden trasladarlo y se mudan a una ciudad un poco más lejana. Y eso se parece complicado. En esa comunicación, al cabo de 4 meses, plantean que deben verse y quieren llamar a sus tíos para que hablen con el chico. No lo comunicaba. Ellos están un poco ausentes. Como eran niños, todavía tenían 13 años, sus papás no les habían dicho lo que realmente había pasado. Pero saben que el día que recibió la llamada de sus tíos, ellos estaban llorando, pensaron que se habían peleado, quién sabe. Y se enteran que su primo desapareció. Después de un tiempo, ya ellos tenían 13 años, cumplen 17 años. Supieron que sus tíos los buscaron, pero después de un tiempo, y dudaban mucho, eran muy inmaduros cuando se habían casado, pero ahora habían sufrido y se habían dado otra oportunidad tras ese dolor y tuvieron un segundo hijo, que se llamaba Pepe, el anterior se llamaba Peter. Pero ellos estaban convencidos de que su muerte fue extraña porque días previos se había comunicado con él y le decía que le dolía mucho el cuerpo y que se había caído de las escaleras. Ellos estaban seguros que alguien tenía la culpa, que él no murió solo, que no fue secuestrado, que alguien lo mató. Pero uno de ellos sí creía, entonces eran dudas. Le pidieron permiso a sus padres, ¿no? A pesar que ya eran jóvenes, pues 17 años todavía, pero ya no puede salir su padre hasta los 18, y se van a la casa de sus tíos los reciben, ¿no? Calles, contentos, y es otro tiempo, y es otro fin de tiempo, ¿no? Y están descansando, ya han terminado, ¿no?, la colegiatura, su colegio, ¿no?, la parte básica, y están cerca de su nuevo primo que tiene 3 años. Un tiempo empezaron a hablar tantas cosas, a preguntarse por qué su primo tenía cabellos rulos y ojos verdes, cosas que nadie en su familia era así, ¿no? Era castaño y sus tíos eran de cabello negro, eran altos, pero de piel mestiza, ¿no? Como ellos, ¿no? Ellos querían saber qué había pasado. Sospechaban por ahí, según lo que ellos, sus tíos le comentaron sobre ese asunto, ya que eran grandes, les contó un poco la historia. Ellos habían ido a una reunión, entre comillas, y lo dejaron con una nana, dice, y que se escapó y el niño no volvió más y pensaron que la semana iba a volver porque tenían otros amigos, pero no lo buscaron y esto se fue difícil, pero sospechaban de la vecina. A la vecina la habían detenido, pero no le encontraron culpable. No había nada que la conectara, pero sí sabían que muchos los miraba, los queteaba, y el niño se quejaba de él porque había encontrado unos textos que él escribía y que le tenía miedo a la vecina. La vecina era castaña, ¿no? Y vivía en ese lugar mucho tiempo, ¿no? Ella tenía sus 40 y tantos años y desde que nació siempre vivió ahí. Ellos eran nuevos, ¿ya? Dejémoslo ahí. Vamos a esta taxidermista, ¿no? Ella era una persona delgada, castaña, extrovertida, pero separada, aislada del mundo. No le gustaba estar con la gente y por eso la pensaban que era extraña. Pero cuando una persona anda aislada, no significa que sea tímida, simplemente que no le gusta a la gente, punto. Y era así. Más porque trabajaba con animales y los disecaba. La policía sospechaba que tenía algo que ver en ese tiempo porque encontraron unos bisturís, cosas así, pero se descartó porque ella cuando fue joven estudió biología, es lo que le dijeron. Y nada más, no se supo más. Ellos al dormirse esa noche, ¿no?, sus tíos dejaron que durmiera cerca al cuarto de Peter, que nunca lo abrieron, lo dejaron cerrado,
Y esa noche ellos soñaron pues que Pepe, su nuevo primo, se transformaba poco a poco en sus sueños como si fuera él, como que fuera medio. Y, decía, y él les dijo que yo sigo aquí. Primo, yo los quiero, gracias por volver, yo sigo aquí. Y cada uno al tocarle su mano, imagínate, me agarras, yo me asusto. Y él imagina ahorcado. El otro le agarra de dedo y grita y sueña que se está ahogando. Dijo, ustedes han visto cómo creen que estoy. Y otra vez se levantaron asustados. No, tú te sueñas y es horrible, incluso la sensación misma, ese desgarro, esas imágenes. Pasa el tiempo, como estaban descansando ahí, y querían saber quién era esa taxidermista. Entran al cuarto, ¿no? Al cuarto de revisión de Pepe, y ven otras cosas, ¿no? Él había encontrado, él había tomado foto a ella, el Pepe había encontrado una foto de ella con un niño. Ellos pensaron que quizás le seguía porque era un familiar de ella. Cualquiera puede pensar eso, ¿no? Un niño no se parece a ellos, puede ser. Pero entonces, ¿quién lo golpeaba? Ellos sabían que sus tíos eran buenos, pero uno de ellos dudó porque sus tíos cuando a veces eran jóvenes tenían una vida acelerada y tomaban mucho y se emborrachaban. La taxidermista tuvo una reunión, el alcalde pidió personas que fueran a una reunión y ella fue invitada y fue, ella estaba normal, la recibieron, fue y sus tíos quisieron ir, dijo, vaya tío, nosotros vamos a ver, vayan ustedes, y dice, no vamos a colgar a nuestro primito, por querer buscar las cosas, ¿no? Y jugando como eran, ¿no? Con el primo fallecido eran 5, con eran 4, entonces 2 se quedaron a cuidar con el niño y 2 se fueron al cuarto, a la casa de, al entrar, ella no se había ido todavía y se escondieron en su desván. Y ahí ella fue a bajar. ¿Quién está ahí? Tenía una escopeta. ¿Quién está ahí? Pum, pum, disparó y se asustaron. Desesperados por salir, vieron una puerta. Abrieron la puerta, abrieron. Pensaron que le iba a llevar a otro lugar, a un jardín, no sé. Como nunca habían girado tanto, estaban confundidos. Pero gran su sorpresa que cuando abren, se conecta con la otra casa. Pero en una puerta vieja con telarañas. Y por el otro lado era libros y cosas viejas que muchos no entraban sus tíos. Su sorpresa va, ¿no? Entonces, ¿por qué ella manejaba todo? ¿O es que ella siempre entraba a la casa? Porque dicen que siempre escuchaban ruidos. Y sobre todo el primo le decía que le tenía miedo a un armario. Pero este armario era un armario viejo que ella vino con esa casa que habían comprado, ¿no? Y que según el primo salían monstruos de ahí. Cuando era niño todo imaginas, pero ¿quién serían esos monstruos? Otra vez al dormirse, el primo le dice, primo, dejen de buscar, ella no es culpable, ella no es culpable. Y se levantan, preocupados al ver al armario, vieron parte de ese armario medio quemado y cosas así, soltadas. Habían reparado esa casa y esa casa antes no era una casa, todo era una casa enorme que fue dividida en dos, la mitad fue vendida y corregida y la otra se quedó con esa señorita que se le... O sea, ella alguna vez fue parte de esa única casa. Los dueños anteriores murieron en un incendio. Al parecer todos. Aunque hubo sospechas que uno de la familia no había muerto. Bueno, o estaría enterrado en la casa, ¿no? Bueno, estaban muy preocupados, pensativos, ¿qué pasará? Y cada vez que querían entrar para allá, algo les impedía. Un ladrido, una ambulancia, algo que pasaba, un sonido. Eran alertas de algo. Siguiendo revisando, vieron tras la pared, un poco desgastada, que había un cuarto seguro para huracanes, que nunca había sido revisada, de concreto. Ya al dormirse,
Siguieron el camino y fueron a recrear en sus sueños lo que fue el último aviso, el último aviso. Ellos habían enviado documentos o pruebas para reabrir el caso y sí les habían hecho caso y querían demostrar que ella escondía algo más y que ella era la culpable y estaba detenida. Ellos según hacían justicia, pero eso no era todo, estaba un poco complejo. Finalmente, todos regresan a ese momento en sueños y ve que el niño empieza a asustarse. Cada vez que pasaba un temblor, el armario se movía, y que el armario se ubicaba encima de ese cuarto seguro de huracán. Y escuchaba una especie de ruido, y él le temía, pero ese ruido era de alguien que del más allá le hablaba. Y no era un alma mala. Dice él que al morir encontró la verdad y que el incendio, el hermano de la taxidermista, un biólogo reconocido científico, se había casado con su tesista y esa tesista tenía un hijo que en la noche del incendio, que no fue provocado, sino que vino un rayo y empezó a quemarse. El biólogo se salvó y salvó al niño, pero su esposa, que estaba durmiendo, fue difícil sacarla y se estaba quemando, y en ese camino se tropezó y cayó desmayado y los dos murieron en el incendio. Y al sacarlo el niño quedó confundido y lo encontraron en la comisaría, lo llevaron y lo adoptaron. Pero vaya sorpresa que justo regresa a esa casa. Es una sorpresa y regresan a esa casa, que casualmente estaba en venta y que se daba sorpresa y volvió. A veces hay cosas que marcan un destino. Y el armario, esa voz quería cuidar a ese niño otra vez, que no era su hijo de verdad, sino era su hijo de espíritu. Porque esos padres, ese día que él desapareció, vinieron muy borrachos y se jaloneaban y se empujaban. Eso él tenía miedo. Y él tenía miedo que cada vez que tomaba, no lo alimentaban 2 o 3 días y comía gaseosa, cosas malas, porque no había que comer y sufría y tenía miedo. Y ese día más habían discutido fuerte que se iban a separar, él lloró con ese miedo y se escapó, corrió las escaleras, se tropezó, luego vio el cuarto, abrió la puerta y como era vieja, se quedó adentro y estaba vivo. Pero sus padres, que no lo querían mucho porque no había un sentimiento, aparte eran inmaduros, no lo buscaron. Y como moría de hambre, el alma hizo que durmiera y murió. Pero el tiempo demostró que esos padres no eran tan malos, simplemente inmaduros. Habían llorado mucho, pero decidieron tener otra familia. Y es entonces cuando le dieron la oportunidad de volver. Aparte, la taxidermista, que era la menor, había quedado muda por ese incendio y sufrió mucho. Aparte de que se le había acusado de asesinato y que esto pasó de otros hogares a otros hogares. Ya siendo mayor, volvió a su casa. Su tía lo había cuidado a ella. ¿No? Cuidó esa casa, pues, ¿no? Pero como era muy anciana, falleció y ella se quedó con la casa otra vez, ¿no? Su tía no quería encargarse de ella, pero lo hizo, a pesar que era muy anciana, era una tía mayor. Y al volver, estaba un poco trastornada y en su trastorno hablaba con su hermano. Y ella estaba segura que eras el sobrino que ella quería, aunque no era de sangre, era quien quería mucho. Y no tanto por eso, porque vio también el maltrato que sus propios padres le hicieron, ¿no? No le daban de comer y ella le ponía, pero él le tenía miedo a ella y por escaparse, pero no de ella, sino de sus propios padres, él nunca los acusó y había fallecido por eso. Él había vuelto
por estar con sus padres que los llegaron y se dio cuenta que los querían, porque se le dieron oportunidad y porque su tía sufría mucho y la iban a acusar de algo que no podía. Él quería ser amigo otra vez de ella. Esta historia ya no se iba a repetir y se cerraba el ciclo. Y así termina la historia. Retiran lo dicho, aunque ella no está de todo bien, eso piensa, porque ella sigue hablando con su hermano. Pero ya es parte de la familia de ellos. Y la historia así termina, el cuarto seguro y la taxidermista. Nos vemos. Hasta el próximo martes. Bye bye, Colorín, y yo nos despedimos. Un abrazo. Bye bye. Ya sabes que familia también son los amigos que uno escoge. Ya. Y no siempre es padre el que es biológico, sino que el que cría, es su sentimiento. Y la gente puede cambiar. Y la borrachera a veces no es buena. Dañas a quien quieres.